Hola chicos y chicas, vamos a resolver otro parcialito de relaciones, funciones y congruencias. En el en el video anterior habíamos analizado una relación de equivalencia y en este caso nos va a tocar relación de orden, diagrama de Hasse, ínfimo, supremo, cotas y ese estilo de cosas que nos suelen pedir en ese tipo de ejercicios, ¿sí? Y como es un tema que suele tener sus complicaciones, me enfoqué en este parcialito en particular, así repasamos esos conceptos. Igual pueden buscar en YouTube de la Franja Morada que hay un ejercicio de la práctica de relación de orden y diagrama de Hasse si también necesitan otro ejercicio para seguir practicando. Bueno, en este caso nos encontramos con la siguiente relación de orden, ¿sí? Que va a estar definida en un conjunto A, que está formado por A, B, C, D y F. ¿Sí? Vamos a aumentar un poquito. Y va a estar asociado el diagrama de Hasse dado a continuación. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se ven estas flechitas. Que A se relaciona con D, que D se relaciona con F. Acuérdense que una relación de orden es una relación transitiva, entonces si A se relaciona con D y D se relaciona con F, entonces A se va a relacionar con F, ¿sí? Entonces por eso sigue esta flechita hacia allá. A y B no se relacionan, ni B y C se relacionan, ni A y C se relacionan, por eso no hay una flechita que los una, ¿sí? B se va a relacionar con D y se va a relacionar con E, y por propiedad de transitividad, como B se relaciona con D y D se relaciona con F, B se va a relacionar con F, idem para E, ¿sí? O sea, B se relaciona con E se relaciona con F y B se va a relacionar con F, ¿sí? O sea, por estos dos caminos voy a tener que B se relaciona con F. C se relaciona con E se relaciona con F y por lo tanto C se relaciona con F. Entonces vamos a tener la siguiente relación. A se relaciona con A, ¿sí? Porque una relación de orden es reflexiva, entonces todo elemento de la relación se relaciona consigo mismo. A se va a relacionar con A, B se va a relacionar con B, C se va a relacionar con C y así. Vamos a tener que A se relaciona con D, A se relaciona con F, B se relaciona con D, B se relaciona con F, B se relaciona con E y B se relaciona con F. También tenemos que C se relaciona con E y C se relaciona con F, D se relaciona con F y E se relaciona con F. O sea, vamos a tener todas esas relaciones entre los elementos de A, ¿sí? Eso se lo pueden anotar a un costadito, ¿sí? Después del diagrama de Hasse, y les va a ayudar a después determinar lo que es mínimos, minimales, maximales y eso, o sea, cómo está dada la relación, porque acá nos dice el conjunto y nos dan el diagrama, pero en sí uno tiene que saber interpretar este diagrama para saber qué elementos se relacionan con cuál y cómo es el orden de esa relación, ¿sí? Porque A se relaciona con D, pero D no se relaciona con A, ¿sí? Porque no es simétrica la relación de orden, es antisimétrica, ¿sí? Entonces, anoten lo anterior que dije, ¿sí? Cómo se van relacionando las letras entre sí y anótenlas en un costadito y eso les va a venir bien para determinar los siguientes incisos. Entonces nos pide indicar si existen elementos maximales y minimales, primer y último elemento, supremo e ínfimo de este subconjunto, que lo voy a llamar un conjunto B, que va a ser un subconjunto, ¿sí? O sea, va a estar incluido dentro del conjunto A más grande, ¿sí? Que va a estar formado por B, D y E. Bueno, vamos a recordar que es un elemento que es un maximal y que es un minimal, ¿sí? Entonces, un elemento Z del conjunto A, ¿sí? Se dice que es maximal de A respecto de la relación R
si no hay en A elemento alguno que sea estrictamente posterior a él. ¿Y a qué va a posterior a él? A esto, ¿sí? O sea, no va a existir un X en A tal que Z, o sea, el elemento maximal Z, se relacione con X y X sea distinto de Z, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Que si yo encuentro el maximal para todo elemento X de A, el Z va a estar del lado derecho, no del lado izquierdo del R, ¿sí? ¿Y qué habíamos dicho? A no puede ser maximal, ¿sí? Porque siempre se va a encontrar a la izquierda de la relación, ¿sí? Porque A se relaciona con D, A se relaciona con F, ¿sí? Y aparte, bueno, es el tema de que siempre va a estar como a la izquierda, ¿sí? Entonces tenemos que pensar qué elemento, ¿sí? De acá puede ser maximal. Y fíjense que no existe un elemento estrictamente posterior a F, ¿sí? Entonces F es maximal de A. ¿Por qué? Porque siempre F va a estar a la derecha de la relación, se puede decir, ¿sí? O sea, no va a existir un X, ¿sí? Perteneciente a A, tal que F se relacione con ese X y X no sea el mismo F, ¿sí? Entonces F va a ser el maximal de la relación. Ahora vamos con el minimal, que va a ser lo contrario. ¿A qué va a ser lo contrario? Un elemento W de A se dice que es minimal de A si no hay en A elemento alguno que sea estrictamente anterior. O sea, el tema de que en vez de que el minimal siempre se va a tener que encontrar a la izquierda de la relación, ¿sí? O sea, W es minimal si y solo si no existe un X en A tal que X se relaciona con W y X es distinto a W. Fíjense que los minimales van a ser A, B y C, ¿sí? Porque no voy a encontrar X distintos de A, B y C, ¿sí? Tal que ese X se relacione con A, ese X se relacione con B y ese X se relacione con C. ¿Sí? Fíjense que no hay un anterior a ellos, ¿sí? Son la base de mi diagrama de Hasse, ¿sí? Entonces esos elementos tienen que ser minimales, ¿sí? Siempre van a estar a la izquierda de la relación, o sea, A se relaciona con D, B se relaciona con E, siempre va a estar a la izquierda. A diferencia de maximal, que siempre va a estar a la derecha. Todos los elementos del conjunto A van a relacionarse con F, ¿sí? Ahora podemos buscar el primer y último elemento, ¿sí? De A. Un elemento Z de A se dice que es primer elemento de A si para todo X perteneciente a A, Z se relaciona con X, ¿sí? Ese es el primer elemento. Y notemos que no hay Z que cumpla esa condición. ¿Por qué? Porque pide para todo X perteneciente a ese elemento Z, si es primer elemento, se tiene que relacionar con X. Uno podría decir, che, pero me acabaste de decir que A, B y C, ¿sí? Están a la izquierda de la relación. Tienen que ser el primer elemento. Sí, pero fíjense que es para todo X pertenece a. Y A no se relaciona con B, B no se relaciona con A no se relaciona con C, C no se relaciona con B. Entonces para todo X no lo cumple, ¿sí? Ahí está el tema de la confusión que suele implicar el tema de primer, último elemento, minimal y maximal, ¿sí? El para todo, ¿sí? Y acá está el tema de existe,
¿sí? Ya con 1, ya que no exista, ¿sí? Acá no existe un X. Ya con eso, con 1 me alcanza, pero el para todo es todo X tiene que cumplir eso. Eso me lo diferencia del anterior. Por lo tanto, acá no va a haber primer elemento porque aunque siempre el A, el B y el C estén a la izquierda del R, ¿sí? No se van a relacionar entre sí. Entonces ya el para todo X me lo arruina, ¿sí? Un elemento W de A se dice que es último elemento de A si para todo X perteneciente a X se relaciona con W. En este caso F es último elemento, ¿sí? Y también es maximal, porque se da la casualidad de cómo está formada la relación, que todo elemento de A, ¿sí? Para todo X perteneciente a, X se relaciona con F. A se va a relacionar con F, F mismo se va a relacionar con F, ¿sí? B se va a relacionar con F. O sea, todo elemento que ponga acá, que pertenezca al conjunto, se va a relacionar con F, ¿sí? Entonces el maximal y el último elemento en este caso van a coincidir, ¿sí? Así que tengan especial cuidado con las definiciones de maximal, minimal, primer y último elemento, ¿sí? Porque a veces pueden coincidir, como en este caso último elemento y maximal, pero en primer elemento y minimales no coinciden, y el tema está en el tema del para todo y el existe, ¿sí? Esa es una diferencia. Y por último, nos tenemos que enfocar en un subconjunto B, ¿sí? De A, donde B está formado por los elementos B, D y E. Y nos preguntaba, ¿sí? Por supremos e ínfimos. Lo voy a decir, pero es obvio que todas estas definiciones las tienen que saber, ¿sí? Así que apréndanselas y practiquen mucho, ¿sí? De nuevo repito que hay un video en YouTube de Franja Morada, Observatorio, donde hemos resuelto un ejercicio de la práctica. Pero repasen mucho, ¿sí? Porque una vez que agarran la idea, o sea, una vez que tienen las definiciones y pueden armarse cómo se relacionan los elementos, esto es sencillo de resolver, ¿sí? No es tan complicado como parece. Pero todo tiene que llevar su práctica. Bueno, el elemento de Z, elemento Z de A, se dice que es cota superior de B si es posterior a todos los elementos de B. De nuevo el concepto de posterior que usamos en último elemento, ¿sí? Y en maximal. O sea que está a la derecha del R, ¿sí? Eso es posterior. Por ejemplo, F era posterior a todos, ¿sí? Porque siempre F iba a estar a la derecha de todos los elementos de A, se puede decir, ¿sí? O sea, A se relaciona con F, F está a la derecha. B se relaciona con F, F está a la derecha, sí. Ese es el concepto de posterior. Y el concepto de anterior es que está a la izquierda del R, ¿sí? A la izquierda de la relación. El elemento Z de A se dice supremo de B en A si se verifica que Z es una cota superior. Y si existe otra cota superior, I, de B en A, entonces Z se va a relacionar con I. Acá digo, bueno, la única cota superior del conjunto B es F, ¿sí? Pues para todo X, X perteneciente a ese conjunto, X se va a relacionar con F, ¿sí? O sea, es una cota superior, ¿sí? De B en A. Acuérdense que la cota superior es un elemento de A y todo elemento de B es un elemento de A. Tengan eso en cuenta, ¿sí? O sea, puede la cota superior estar dentro de B, porque uno dice, ah, no, pero no era un elemento de A, el de la cota superior, sí, pero acuérdense que B está incluido en A. Entonces esos elementos también son elementos de A. Entonces, es posterior, F es posterior a todos los elementos de B. Obviamente, B se relaciona con F, D se relaciona con F y E se relaciona con F.
Y como hay una sola cota superior que es F, no va a quedar otra que sea el supremo, el F, ¿sí? Porque no hay otro elemento que sea cota superior, ¿sí? El elemento W de A se dice cota inferior de B si es anterior a todos los elementos de B. Y el elemento W de A se dice que es ínfimo si W es una cota inferior de B en A. Y si existe otra cota inferior, entonces I se va a relacionar con W. La única cota inferior del conjunto B es B chiquita, ¿sí? Pues para todo X perteneciente a B, B siempre va a estar a la izquierda de la relación, ¿sí? O sea, siempre va a estar siendo anterior a todos los elementos de B, ¿sí? Entonces B, que pertenece a A, ¿sí? B pertenece a A, es cota inferior porque implica esto, ¿sí? O sea, va a preceder a todos los elementos de B. Y como es un único elemento, ¿sí? Hay una sola cota superior, B va a ser cota inferior, perdón, B va a ser el ínfimo, ¿sí? Igual que en el caso F, yo no encontré otro elemento que sea cota superior o cota inferior en este caso. Si hubiera dos elementos en cota superior y cota inferior, por ejemplo, habría que ver cuál es el supremo y cuál es el ínfimo entre esos dos elementos, ¿sí? O sea, esta segunda condición para determinar el tema del supremo y del ínfimo. En este caso, como la cota superior y la cota inferior están formados por solamente un elemento, listo. Dicho elemento es el supremo, el ínfimo. Así que bueno, este video pausenlo, copien, piensen por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo y van a ver que no es tan complicado, asusta más de lo que realmente es el tipo de este ejercicio de diagrama de Hasse, ínfimo, supremo y eso, ¿sí? A ver, bueno. Bueno, el siguiente ejercicio, ¿sí? Es de funciones. Ahí lo vamos a ver, ¿sí? Disculpen un segundo. Y el tema de función, ¿sí? Acuérdense que nosotros habíamos visto en uno de los ejercicios de la práctica, cuando expliqué relaciones, que yo empecé diciendo, bueno, hay relaciones de orden, hay relaciones de equivalencia, y hay una relación especial que se llama función, ¿sí? O sea, la función es un tipo de relación, ¿sí? Que cumple ciertos requisitos. O sea, esa relación tiene que cumplir ciertos requisitos para que sea función, ¿sí? No toda relación es función. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? La circunferencia no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque el requisito para que una relación sea función es que todo elemento, por ejemplo acá de X, ¿sí? Que toma este rango, va a tener que dar solamente como una imagen, ¿sí? Ustedes fíjense que para este X que estoy señalando va a haber dos valores de Y que les van a corresponder y entonces eso no es una función, ¿sí? En cambio, fíjense si buscamos la parábola, ¿sí? Esto sí es una función, ¿sí? Porque a cada X le va a corresponder uno y solo un elemento de Y, ¿sí? Entonces, esta relación es una función, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver ese ejercicio. Bueno, hay problemas. No se quieren abrir, bueno. A ver.
Bueno, ahí ya solucioné el problemita de las imágenes, ¿sí? Disculpen. Bueno, de nuevo, anteriormente le había explicado cuándo una relación es una función. ¿Y por qué? Porque en el ejercicio de este parcialito nos dice sea R la relación en R. ¿Qué quiere decir? Que esta relación va de R en R, o sea, relaciona elementos reales, ¿sí? Y está definida como X se relaciona con Y si solo si X al cuadrado más Y es igual a 1, ¿sí? O sea, no todo real se va a relacionar con otro real, ¿sí? Tiene que cumplir esta condición para que pertenezca a la relación. Entonces nos preguntan, ¿es R una función? En caso de ser función, analizar inyectividad y surjetividad. En el anterior video analizamos inyectividad y surjetividad y habíamos visto que estas dos condiciones son necesarias para que una función tenga inversa, ¿sí? En este caso, primero tenemos que ver si esa relación es una función y después, si llega a ser una función, ver si es inyectiva y surjectiva. Una relación de A en B se dice que es una función si para cada elemento de A existe un único elemento de B con el cual se relaciona. De nuevo, ejemplo, una circunferencia no es una función, ¿sí? La relación tiene que ser 1, 1, ¿sí? Eso quiere decir que sea una función. En este caso, como a cada X que pertenece a R le corresponde un único Y igual a 1 menos X cuadrado perteneciente a R, la relación es función, ¿sí? O sea, la relación es 1 y 1. Como se cumple la relación 1 a 1, entonces esa relación es función, ¿sí? Bueno, a esa relación la voy a llamar f de x, donde para cada valor de x, ¿sí?, va a haber un único valor y real, dado siendo 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Bueno, la definición de inyectividad, una función es inyectiva si para x e y pertenecientes a reales, ¿sí?, en este caso pertenecientes a reales porque la función va de R en R, ¿sí?, si f de x es igual a f de y, implica que x es igual a y, ¿sí? Eso es una función inyectiva. En el caso de esta, de la parábola que yo le había dado el ejemplo, ¿sí?, no es inyectiva la función esta. ¿Por qué? Porque para este x, ¿sí?, y para este x, o sea, x igual, supongamos x igual a menos 1 y x igual a 1, tienen la misma imagen, entonces no es inyectiva, ¿sí? Una función es inyectiva si, dado un f de x1 y dado un f de x2, y los dos, tanto x1 y x2 son distintos, f de x1 es distinto a f de x2, ¿sí? O sea, tengan ejemplo mental que una parábola no es inyectiva, ¿sí? Porque para dos elementos del eje X va a haber un elemento en el eje Y que se relacionen con esos X, ¿sí? Y acá pasa lo mismo, no es inyectiva porque f de 1 es igual a f de menos 1, ¿sí? Pero 1 es distinto de menos 1, ¿sí? Es el mismo caso que yo les dije de la parábola. Surjetividad, la definición es dado y perteneciente a los reales, existe un x perteneciente a R tal que f de x es igual a y. ¿Qué quiere decir esto? Una función es surjectiva si cualquier elemento que yo agarre de la imagen, o sea, del real, ¿sí?, va a haber un x tal que f de x es igual a y. O sea, va a existir al menos uno, ¿sí? Pero fíjense que si yo escojo de todos los números reales, ¿sí?, el menos 2, ¿va a haber un f de x tal que para ese x f de x sea menos 2? No, ¿sí? Porque ese x tiene que ser real, ¿sí? Porque está
en el dominio. Y acuérdense que la función va de los reales a los reales. Por lo tanto, yo no voy a encontrar un x real tal que 1 menos x al cuadrado me dé menos 2. Entonces la función no es surjectiva. Uno podría preguntar, ¿admite inversa esta función? No, porque no es ni inyectiva ni surjectiva. O sea, no es biyectiva, ¿sí? Acuérdense que una función es biyectiva si cumple inyectividad y surjectividad. Y por último vamos a hacer un ejercicio de congruencias. Sea A pertenecientes a los enteros, tal que A se relaciona con 2 módulo 5, ¿sí? O se puede decir también A es congruente módulo 5 con 2. Lo que pasa es que las congruencias es un tipo de relación, ¿sí? Hallar usando congruencias el resto de dividir a todo este numerito por 5. Y uno dirá, uy, ya me acuerdo que era complicado en la práctica de enteros el tema del resto en la división cuando me daban números enormes. Ahora me dan esto y tengo que saber cuál es el resto de ese número por 5. Además de la definición de congruencias, acuérdense que A es congruente módulo M con B si B menos A es divisible por M. ¿Sí? Eso es congruencia. Se tienen que saber sí o sí estas propiedades. ¿Sí? Entonces, se tienen que saber la definición y estas tres propiedades. O sea, si A es congruente módulo N con B, entonces A a la M va a ser congruente módulo N con B a la M, ¿sí? O sea, la potencia mantiene la congruencia, se puede decir, ¿sí? Si A es congruente módulo N con B y C es congruente módulo N con D, entonces A más C, o sea, la suma del lado izquierdo y la suma del lado derecho, ¿sí?, va a mantener la congruencia módulo N, ¿sí? Fíjense que en estas propiedades sí o sí tiene que coincidir el módulo al cual es congruente. Yo no puedo poner acá un N1 y un N2 y hacer, bueno, entonces A más C es congruente con B más D. No, tienen que coincidir el mismo módulo, ¿sí? Y si A es congruente módulo N con B, si multiplico un C, ¿sí?, a ambos lados de la igual A se sigue sosteniendo la congruencia. Entonces fíjense que nos dan este dato, que A es congruente módulo 5 con 2, y acá yo tengo A al cuadrado, A al cubo y A a la cuarta. Entonces, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar esta propiedad, puedo utilizar 1, ya que quiero obtener A al cuadrado, A al cubo y 5 a la cuarta, ¿sí? O A a la cuarta, perdón, ¿sí? Entonces, si A es congruente módulo 5 con 2, si yo elevo a la cuarta a ambos lados, A a la cuarta va a ser congruente módulo 5 con 2 a la cuarta. O sea, A a la cuarta va a ser congruente módulo 5 con 16, ya que 2 a la cuarta es 16, ¿sí? Hago lo mismo con A al cubo y con A al cuadrado, ¿sí? En todo esto utilicé la propiedad 1. Fíjense también que no solamente tengo A a la cuarta, A al cubo y A al cuadrado, sino que tengo 5 a la cuarta y 2 al cubo. Entonces con esto no me basta. Tengo que utilizar esta propiedad 3, ¿sí?, de multiplicar, por ejemplo acá, el 5 a ambos lados. Entonces 5 a la cuarta va a ser congruente módulo 5 con 5 por 16. 2 por A al cubo va a ser congruente módulo 5 con 2 por 8, y el A cuadrado estaba solito, entonces esto lo mantengo. Y también yo tengo una suma de elementos, por lo tanto voy a poder usar esta propiedad, ¿sí?, ya que todas las congruencias que yo obtuve acá son módulo 5, se pueden sumar ya que tienen que respetar el mismo módulo, ¿sí?, para que yo pueda sumar. Entonces por 2 y 3, vamos a tener que 5 a la cuarta más 2 al cubo más A al cuadrado menos 2 va a ser congruente módulo 5 por 5 por 16 más 2 por 8 más 4 menos 2, ¿sí?
usé las propiedades 2 y 3, ¿sí? Por lo tanto, si uno hace cuentas, ¿sí? 5 por a la cuarta más 2 por a al cubo más a al cuadrado menos 2 va a ser congruente con 5, módulo 5 con 98 y 98 va a ser congruente módulo 5 con 3, ¿sí? Esto lo pueden hacer la cuenta porque fíjense que 3 menos 98 es menos 95 y menos 95 es divisible por 5, ¿sí? Entonces 98 y 3 van a ser congruentes módulo 5, ¿sí? Y fíjense que acá voy a utilizar la definición de congruencia, o sea, que todo este numerito sea congruente módulo 5 con 3, significa que 3 menos todo esto es divisible por 5, ¿sí? Esa es la definición, o sea, dos números son congruentes módulo m si la diferencia de ambos números es divisible por m, ¿sí? Como yo no quiero el menos 5 a la cuarta más 2 al cubo y así siguiendo, yo quiero el más, saco factor menos de ambos lados, ¿sí? Y fíjense que acá me queda un menos h, ¿sí? Porque saqué factor común menos y el menos un entero es otro entero, ¿sí? Entonces lo puedo llamar m, ¿sí? Entonces el menos h va a ser un m y m va a ser entero. Y fíjense que me queda 5 a la cuarta más 2 al cubo más al cuadrado menos 2 es igual a un 5m más 3. Y recordando el algoritmo de la división entera, acuérdense que un número era divisible con otro número, o sea, era divisible por otro número si el resto era 0. Pero acuerden que el resto, ¿sí?, de la división en el algoritmo tenía que cumplir ciertos requisitos. Primero, tenía que ser positivo, ¿sí? No puede haber un resto menos 2, ¿sí? Un resto negativo. Y segundo, la otra condición era que el resto o era mayor o igual que 0, pero tenía que ser menor estricto que el divisor. En este caso, 3 vemos que es menor estricto que 5. Entonces, todo este numerito, que se puede escribir como un 5m más 3, lo que me está indicando, recordando el algoritmo de la división entera, es que 3 es el resto de todo este número dividido 5, ¿sí? Entonces, fíjense que mediante propiedades y congruencias uno puede saber el resto, ¿sí?, de la división de un número dado, ¿sí? En este caso era en función de a, pero si nos daban un número grande, con congruencias uno puede obtener el resto de la división, ¿sí?, de ese número por otro número.